Cerca de medio centenar de instrumentos y más de 100 miniaturas que recorren la historia de los lenguajes de la música militar desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Esta es la temática de la exposición temporal instalada en el Museo del Ejército de Toledo y que puede visitarse hasta noviembre. Más que una colección, es una buena sinfonía para los curiosos de este arte que ha acompañado infinidad de actos y marchas militares. Empezamos por el arte visual. Esta obra de un pequeño uniformado puede llamarnos la atención y puede ser agradable de ver, pero realmente se jugaba la vida. En el ejército del siglo XIX y principios del siglo XX, los que tocaban los tambores eran niños, ¿vale? Entonces se les llamaba el niño tambor. Entonces era un puesto además de mucho riesgo, porque cuando había una batalla lo primero que querían hacer era cargarse aquel elemento que daba órdenes. Entonces los niños corrían peligro. Digamos que de hecho había una real ordenanza que decía que aquellos niños que alcanzaran, los niños tambores que alcanzaran la edad de 16 años podrían integrarse en el ejército si sobrevivían. Después pasamos por estas miniaturas compuestas por un centenar de piezas que escenario a escenario muestran un recorrido por la historia del lenguaje y la música militar. Como también han sido testigos estos instrumentos, muchos de ellos se han restaurado. Se limpió, ¿no? Y se rehidrató la piel, veis que estaba rota. Se rehidrató para que se pudiera extender, pero luego es que metimos una cámara y nos dimos cuenta de que se había restaurado en 1950 ya, y el restaurador había escrito dentro, había puesto: yo lo restauré en 1950 con ayuda. Pues varias de estas valiosas piezas de colección son fechadas en el siglo XVIII en adelante, algunas de ellas traídas desde Filipinas y el Sáhara. Y desde luego la música etnográfica, y del interés de los militares que nosotros teníamos destinados en diferentes puntos a partir del siglo XVIII, cuando España era un imperio y tenía territorios en diferentes sitios, como esos mismos militares interesados por otras culturas se trajeron, entre otras cosas, instrumentos militares. Su misión no era traducir las notas musicales a obras sonoras, más bien tenían un papel organizador. Aquí no tenemos instrumentos, son para dar órdenes, son instrumentos como cornetas, cornetines. Antiguamente se daban las órdenes a las tropas con tambores. Hay un reglamento en el que está reglamentado todo lo que son los toques para tambor y para cornetín, y en caso de la caballería de clarín. Pero también servía para estimular a las tropas, sobre todo en tiempos de guerra. Con el tiempo se ha ido adaptando hasta convertirse en un factor imprescindible en el presente, y la calidad no ha decaído en absoluto. Esa música que en principio se hacía con elementos o con instrumentos de percusión y de viento, luego con el paso del tiempo se fue desarrollando y fueron apareciendo otros tipos de instrumentos, y la música militar, además de tener este carácter de transmisión de órdenes, se va convirtiendo en una música muy cercana a la población civil. Entonces ahora, por ejemplo, toda esa evolución ha devenido en que ahora mismo en el ejército todos los regimientos tienen sus unidades de música, y la música militar está presente ahora mismo en todas las celebraciones. Ha subido muchísimo el nivel porque hay muchísimos músicos que están contratados a lo mejor en las orquestas, y como no hay vacantes y no hay puestos de trabajo, pues se presentan al ejército, con lo cual estamos recogiendo muchísimos muy buenos músicos. Y hoy en día, en la actualidad, tenemos un nivel en la música militar es buenísimo, buenísimo. Un atractivo recorrido que se puede disfrutar hasta noviembre en el Museo del Ejército, y que en septiembre va a estar acompañado de las Noches del Patrimonio, donde se podrá conocer la historia de la esgrima en una muestra abierta hasta las 12 de la noche.